Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. El tema que vamos a tratar el día de hoy, pues, es ovogénesis y espermatogénesis, que este es un tema que está relacionado con lo que son los aparatos reproductores femenino y masculino. Este sería el proceso en el cual se forman, pues, los óvulos y los espermatozoides. Entonces, vamos a ver un poquito más a detalle lo que es cómo se lleva a cabo este proceso. Vamos a comenzar primero discutiendo lo que sería el proceso de formación de los óvulos, que en el caso de la mujer pues se llevan a cabo en lo que son las gónadas sexuales llamadas ovarios. En el caso de los ovarios, hay un dato bien curioso que en el caso de la mujer pues ya nace con las células sexuales que va a producir en el transcurso de su vida. Y una vez que estas células sexuales se terminan, pues el proceso fértil de la mujer, en el cual puede procrear, pues finaliza. Después de que ya la mujer pues no puede volver a fecundar un óvulo, o sea, quedar embarazada, ingresa a un proceso que se le llama menopausia, que es un proceso donde siente ciertos cambios hormonales, pero es como decir, una secuela de lo que sería su proceso normal de menstruación. Bueno, aquí vemos lo que vemos acá, es un ovario y vamos a ver que los ovarios pues tienen ciertas cavidades que le vamos a llamar folículos. En el caso de los folículos, pues dentro de los folículos es donde se forman lo que son los ovocitos, que van a dar lugar a lo que es el óvulo ya maduro para que este pues pueda ser fecundado en las trompas de falopio. Aquí vemos ya un óvulo que ya estaba maduro y este fue expulsado por el ovario y este óvulo pues pasa a lo que son las trompas de falopio y ahí pues se lleva a cabo el proceso de fecundación. Entonces, primero vamos a ver, vemos acá que están estas células más pequeñas o estas estructuras más pequeñas se les llaman folículos primarios o primordiales. Luego, cuando ya están de un tamaño más o menos grandecito, pues se le llaman folículos secundarios. Aquí tenemos como primarios también. Los secundarios que ya serían un poco de mayor tamaño. Y en el caso de los que ya están a punto el óvulo está a punto de madurar, o sea, que ya está listo para su proceso de maduración y de expulsión, pues ya serían lo que son los folículos terciarios o folículos de Graft, como le dicen también. En el caso de los folículos, pues aquí se lleva, adentro de estos folículos se lleva un proceso de división celular, que ese pues lo vimos en el caso de la mitosis y la meiosis. Primero hay una división que es mitótica en el caso de las células sexuales y luego hay una división que es meiótica. Entonces vamos a ver primero cómo es el recorrido del desarrollo del ovocito, perdón, del folículo. Primero tenemos el folículo primario, que también va a contener lo que es el ovocito primario. En el caso del ovocito primario, pues resulta que este tiene todavía células diploides, o sea que tiene 46 cromosomas en este momento. Y pasa a un proceso de división mitótica, donde se divide en dos células, pero estas dos células van a tener siempre 46 cromosomas, que eso lo hace en el momento de las células del ovocito primario, todavía empieza el proceso de maduración y de división celular, pero algo bien interesante es que en el caso de los óvulos, pues se quedan en el caso de las mujeres, se quedan en etapa de profase. Solamente se inicia el proceso de división, el proceso de división mitótica sí se lleva a cabo, donde se producen dos células con 46 cromosomas. Pero después de que se hace la división mitótica aquí en los folículos primarios, pues se comienza la división meiótica, pero se queda en la profase 1. Luego de que la mujer pues ya empieza su proceso de maduración sexual, que es a partir de los 12 años aproximadamente,
donde le viene la primera menstruación, pues estos ovocitos primarios empiezan a madurar ya para tener lo que serían los óvulos. Pero eso solamente maduran algunas células en el transcurso del mes. Entonces, primero, lo que pasa aquí es que alrededor de este ovocito se van a formar un cúmulo de células, que esas células pues se le llaman células de Teca, que son las que recubren esta parte de lo que es el folículo. Adentro de estas células, de las células de Teca, pues vamos a tener otro tipo de células también ahí que se llaman eh, las células membranosas, basales o células granulosas, que esas están rodeando lo que es el ovocito, aquí en esta parte que vemos acá. El ovocito lo vamos a ver que está rodeado también de una membrana. Esa membrana que vemos ahí, el ovocito solamente es la parte gris que vemos en el centro, que se le llama zona pelúcida. Esta zona de acá, esta membrana que se ve acá. Y aquí, pues estas células que vemos acá, las células granulosas, tienen cierta interacción con esta membrana y lo que hacen es que vienen y transmiten, porque en esta parte donde están las células de Teca, hay irrigación vascular. Entonces, esa irrigación vascular trae lo que son nutrientes y lo que el ovocito va a necesitar. Entonces, las células granulosas pues se encargan de absorber esos nutrientes y depositarlos adentro de lo que es esta membrana para que el ovocito los aproveche y así pueda mantener sus procesos biológicos. Una vez que ya pues se da el comienzo de la pubertad, pues empieza el desarrollo de lo que son los ovocitos primarios a ovocitos secundarios y aquí vamos a ver que la parte de donde están las células de Teca pues van a tener una doble membrana, que sería la membrana externa, la teca externa y la teca interna. Se vuelve un poco más gruesa esta membrana de acá y las células se vuelven un poco cuboides. Vamos a ver que las células granulosas también empiezan a agruparse en la parte de las orillas de lo que es el folículo y vamos a observar que también en esa parte del centro pues se acumula una parte de líquido que a ese se le llama líquido folicular y a ese espacio también se le llama antro. Una vez que ya vemos ahí que todas las células, la mayor parte de las células granulosas, pues están ubicadas en la parte de alrededor de lo que es el folículo y vemos también algunas que están alrededor de lo que es el ovocito. Estas pues siguen transmitiéndole nutrientes a lo que es el ovocito y el ovocito pues ya entra en su proceso final de maduración por medio de la meiosis y es expulsado, y aquí vemos lo que serían las trompas de falopio, es expulsado con todas las células que estaban ahí granulosas, pero solamente el ovocito es el que va a introducirse por la trompa de falopio. ¿Tienen alguna pregunta ahí? No. Bien. Ahora, en el proceso de ovogénesis vamos a ver que tenemos la primera división, que sería este es son las células primarias, que serían las células germinales, que estas se dividen por división mitótica, dando lugar a lo que es la ovogonia. La ovogonia pues tiene una característica que son células con 46 cromosomas, pero estas a su vez se dividen para formar lo que son los ovocitos primarios, que los ovocitos primarios pues también tienen lo que son 46 cromosomas. Ya cuando se dividen en ovocitos secundarios dan lugar a células pero solamente con 26 cromosomas, 23, perdón, cromosomas. Y luego el ovocito secundario pues da lugar a lo que son los óvulos. Creo que más adelante se ve. Sí. Aquí vemos un poquito lo que sería el proceso. Entonces, vemos que antes de que se maduren todos los ovocitos, pues hay una célula, una sustancia inhibidora que esa pues evita que los ovocitos sigan desarrollándose para que eso
para que no todos se maduren al mismo tiempo y de esa manera pues no se acaben las células sexuales de una sola vez. Entonces aquí vemos el proceso de maduración en el cuarto mes. Vemos que empieza su proceso de división celular, luego en el séptimo mes y luego tenemos aquí el ovocito pero recién nacido. Ahora, es importante que en el caso de los ovocitos, de los folículos, hay varios folículos que maduran a etapa de folículo de Graf, que es cuando se libera el óvulo. Pero no todos van a liberar óvulos, solamente uno se va a volver dominante y los otros van a ser desechados. Aquí vemos estos de acá, estos folículos de acá no fueron utilizados porque este fue el predominante. Entonces, estos de acá, pues, empiezan a ser disueltos por el ovario. Aquí vemos ya el proceso degenerativo de un folículo de Graf, que no se dio el proceso de maduración del óvulo. Entonces, esa célula que estaba dentro, el ovocito que estaba dentro, pues simplemente se degrada. ¿En alguna consulta? ¿No? Bien, ahora, ¿se acuerdan que en el proceso de división meiótica, en el caso de los óvulos, pues el óvulo pues, se dividía primero en ovocitos secundarios, luego los ovocitos secundarios pues daban lugar a lo que eran el óvulo y también habían cuerpos polares, que eran células que se dividían, pero que no llegaban a formar un óvulo, que son estos que vemos aquí, los ovocitos secundarios, pero que se vuelven cuerpos polares. Solamente una de las células que se divide puede formar lo que es un óvulo. Luego esa célula se divide nuevamente y forma otra vez otro cuerpo polar y forma una célula que va a ser el ovocito secundario, que ya va a ser la célula que va a madurar a lo que es un óvulo. Bien, vamos a ver. Aquí esos serían los pasos de cuando el folículo crece y el ovocito también madura. Dice que cuando el ovocito crece se forma una cubierta que sería la cubierta pirífera, que es esta zona que vemos acá, la membrana que está alrededor. También es conocido como folículo primario cuando se empieza a formar lo que es esta parte de acá, la membrana y las células de teca, pues es conocido como ovocito primario. Se forman también lo que son las glicoproteínas que van a dar paso a lo que es la membrana de lo que es el ovocito. Se forma la teca, que es esta zona externa de acá. Y también se forma una cápsula fibrosa también alrededor. Es esta línea que vemos acá, esta línea que se ve interna, para luego dar lugar a lo que es el folículo secundario, que es este que vemos acá. Ok, aquí vemos lo que sería el proceso meiótico ya, que esto es ya el proceso de ovogénesis. Vemos aquí el ovocito primario. El ovocito primario pues se va a dividir en dos células. Esas dos células pues van a ser ovocitos secundarios, pero solamente uno de esas dos células va a producir lo que es un óvulo, que es el ovocito maduro. Luego, la otra célula que produjo este ovocito primario, que sería este ovocito secundario que vemos acá, se vuelven cuerpos polares. Los cuerpos polares son desechados por el folículo. Estas células pues no logran desarrollarse y solamente se desarrolla uno. Ahora, el ovocito secundario también se hace un segundo proceso de división meiótica, que es la segunda división. En esta división pues se producen lo que son dos células con 23 cromosomas, que serían 22 más el cromosoma sexual, que en este caso es un X ahí, y la otra célula pues daría lugar a lo que es un cuerpo polar. En el caso de la espermatogénesis pasa algo diferente. Vamos a ver que el espermatocito primario
va a dividirse en dos ovocitos secundarios, y estos dos ovocitos secundarios van a tener siempre 46 cromosomas. Pero al momento de que se dividen en ovocitos, en ovogonias, perdón, no, en espermátidas, perdón. En el momento que se dividen en espermátidas, este es un paso antes de la formación de los espermatozoides, ninguna se vuelve cuerpo polar, sino que todas las 4 células pues van a formar un espermatozoide. En el caso del hombre hay algo bien interesante, que el hombre en todo el transcurso de su vida, independientemente de la edad, eh, tiene que ver un poco también con la alimentación, el nivel de ejercicio y otros factores. Si no ha tenido ningún trauma en lo que es su tejido reproductor, pues puede producir espermatozoides toda su vida, hasta el momento de su muerte. Mientras que en el caso de la mujer, pues no, solamente es fértil de los 12, 14 años hasta los 40 aproximadamente. Bien, ahora tenemos el proceso de espermatogénesis, que en el proceso de espermatogénesis es el proceso de maduración de los espermatozoides, que inicia en la pubertad también, que incluye cuando los espermatogonias se transforman en espermatozoides. Pasa casi el mismo proceso, solo que en el caso de la espermatogénesis se da lugar en lo que es el testículo. El testículo pues está formado por un montón de túbulos, que esos túbulos son los túbulos seminíferos, donde se producen las células sexuales masculinas. Aquí vemos un poquito del tejido seminífero, de los conductos seminíferos, que aquí vemos las células que serían las espermatogonias, que esas son las células iniciales, las células primarias. Luego estas células primarias pues se dividen a su vez en espermatocitos primarios, que son estas de un poquito mayor tamaño. Luego los espermatocitos primarios se dividen a su vez en espermatocitos secundarios, que luego dan lugar a lo que son las espermátidas, y posterior de las espermátidas pues vamos a obtener lo que son los espermatozoides ya maduros, que son estos que se ven aquí ya con la colita más lisa, porque hay un proceso intermedio que también es que es una variación de la espermátida, que todavía tiene una cola más anchita. Bien, el caso de los espermatozoides se producen en esta parte de los túbulos seminíferos, y una vez que ya están formados las espermátidas, estas espermátidas acá se van a ir por esto que es la red de tesis, y se van a acumular aquí en el epididimo. En el epididimo van a terminar su proceso de maduración, que es ya cuando se convierten en espermatozoides, y luego que ya terminaron su proceso de maduración, pues son enviados por la cola del epididimo a lo que son los conductos deferentes, y de los conductos deferentes pues se envían a lo que son la vesícula seminal, luego la próstata, así como lo vimos en la clase anterior. Ahora, en el testículo hay dos tipos de células. Hay las espermatogonias tipo A, que estas solamente se dividen una vez por división mitótica, y están las espermatogonias de tipo B, que estas hacen dos divisiones mitóticas. Las espermatogonias tipo A solamente hacen una, pero las espermatogonias tipo B hacen dos divisiones mitóticas. En el caso del hombre, pues todas las divisiones que se hacen de espermatocitos, que se dividen en dos, y luego los espermatocitos secundarios se dividen otra vez nuevamente en dos, dan lugar a 4 espermatozoides. Siempre se va a dar lugar a 4 espermatozoides. Por cada una de estas células que vemos aquí arriba, se van a producir 4 espermatozoides. Algo interesante es que el hombre diariamente tiene la capacidad de producir 3 millones de espermatozoides maduros diariamente. Y luego aquí vemos, en el caso de la espermatogénesis, tenemos el espermatocito B, algunas de las formas como se observan, cómo se pueden ver los espermatocitos. Aquí ya vemos el proceso de espermátida, que es un poquito más pequeña, la célula espermátida es un poco más pequeña
que el espermatocito primario y secundario. Esta célula posteriormente pues da lugar a lo que es el espermatozoide, que lo vemos acá. Aquí vemos la espermatogonia, cómo se va, la espermátida, cómo va transformándose en lo que es el espermatozoide. Vemos que la parte del núcleo va a formar lo que es la cabeza del espermatozoide y el citoplasma pues va a formar lo que es la cola o el flagelo. Bien, todo este proceso de maduración, dura 72 días, pero diariamente se está haciendo este proceso. Entonces, por eso es que les mencionaba anteriormente que diariamente se producen 3 millones de espermatozoides. Las células sexuales masculinas pues siempre se están dividiendo, es constante este proceso en el cual se dividen las células masculinas después del proceso de maduración sexual, que es alrededor de los 13, 14 años, y ya se empieza este proceso de maduración sexual, donde vamos a observar que se empiezan a producir lo que son los espermatozoides. Bien, y aquí explica lo que es el proceso de la maduración del espermatozoide. Tenemos que primero se condensa el núcleo para formar lo que es la parte de la cabeza del espermatozoide. Se forma el cuello también, que es esta zona de acá. Y luego la pieza intermedia de la cola, que sería en esta zona de acá. Y luego vemos el desplazamiento del citoplasma, que forma lo que es el cuerpo residual. Bien. ¿Alguna consulta, muchachos, con respecto al tema? ¿No? Bueno, entonces esto sería todo para el día de hoy. Esta clase es para el tema, la asignación para la siguiente semana. Las asignaciones de esta semana eran solamente con respecto al aparato reproductor masculino y femenino. Entonces, para la siguiente clase, este es el video que les va a servir. Pasen buen día, cipotes. Hasta la próxima semana.